hasta el 18. Este es Pedro hablando, escribiendo. Recordando que Pedro no le escribe precisamente a la iglesia. Pedro es de los apóstoles que se conocen como apóstoles, junto con Juan y con Santiago, de la circuncisión. O sea, ellos todavía, aunque habían conocido a Jesucristo como el Salvador, como el Hijo de Dios, lo habían reconocido, ellos predicaban una gracia adulterada. Predicaban gracia con judaísmo. Entonces, Juan nunca aceptó el mensaje de Juan en sus epístolas. Es un mensaje de amor. Él habla del amor, pero no te habla conforme a gracia. Por eso, cuando usted está mirando la palabra con la lupa de la gracia, usted tiene que tener eso en consideración. O sea, Juan no conoce gracia, o si la conoce de oídas, pero las epístolas de Juan no están escritas bajo el fundamento de la gracia, ni las de Santiago, ni las de Pedro tampoco, porque Pedro aquí en su discurso final, mira la aclaración que hace, dice: sabiendo bien que la paciente demora, y yo estoy leyendo aquí del Código Real, de esta versión, esta porción, que encontré que está muy genuina, dice: sabiendo bien que la paciente demora de nuestro Dios es para redención. Redención y salvación son dos cosas diferentes. Redención es volverte a comprar. Salvarte porque tú estabas perdido y te salvaron. Te fueron a buscar perdido. Pero tú nunca estuviste perdido y siempre supo donde tú estabas. Tú era descarriado. Entonces tú lo que necesitabas era ser redimido. Tú lo que necesitabas era ser reconciliado. Cuando entendemos gracia, entendemos lo que quiere decir la palabra reconciliado. Quiere decir que tú en una ocasión estuviste conciliado. Te desconciliaste. Entonces había que reconciliarte. Entonces, sabiendo que la paciente demora de nuestro Dios es para redención, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, os ha escrito, y en casi todas sus epístolas, os habló de estas cosas, entre las cuales hay algunos conceptos, este es Pedro, difíciles de entender, las cuales los indoctos, un indocto es uno que no conoce doctrina, y la única doctrina que existe en la Biblia es la doctrina de la gracia. Y los inconstantes, uno que no es constante en el estudio, en mantenerse ahí para no deslizarse, las tuercen, como también las otras escrituras. ¿Qué dice ahí la tuya? Pero es que ese es Pedro hablando conforme a lo que él conoce. Él conoce de Jesucristo, pero él todavía cree que la salvación se pierde. ¿Ve? Entonces, en ese contexto te habla pero mira la traducción como dice: como también las otras escrituras para su propio daño o destrucción. Destrucción es una palabra que del hebreo se lee así. Se lee así, se lee así, se lee así, se lee así, se lee así. Por aquí la apunté para que si tú querías copiarla. Chachat. Chachat. Es la palabra destrucción. Hay 30 palabras de destrucción en el hebreo. En el español nada más que hay una. Pero el chachat, S-H-A-T, C-H-A-T. La primera es con S, la segunda es con C. Chachat. Chachat. Y termina en H. Chachat. S-A-H-A-C-H-A-T-H. Se traduce así: disolución, corrupción, confusión.
No es una destrucción como algo que se destruye y se desaparece. Hay 30 diferentes traducciones de esa palabra destrucción en el hebreo. Entonces Pedro, claro, Pedro coge la que mejor le conviene a él, conforme a lo que él sabe. Pedro todavía está hablando de Jesucristo y circuncidando a la gente. Y le está diciendo Pedro le está diciendo a la gente, si no te circuncida no puedes ser salvo. Entonces, cuando tú lees a Pedro, a Juan y a Santiago, uno tiene que mirarlo con los ojos de la gracia, porque ellos no conocen gracia como Pablo. Por eso es que Pablo, cuando en la epístola a los Gálatas escribe, dice, los que antes estuvieron antes que yo como apóstoles, a mí nada nuevo me han comunicado. Porque ellos seguían predicando la misma circuncisión, solamente que le añadieron a Jesucristo. O sea, Pedro era un evangélico más. ¿Estamos? Entonces, dice ahí, que las cosas que hablaba Pablo, que dice aquí, que eran como difíciles de entender. ¿Cuáles las cosas son difíciles de entender? Más adelante dice, así que vosotros, amados, siendo avisados de antemano. Cuando se avisa de antemano, ¿de qué se está hablando? Algo profético. Algo profético. Está diciendo, lo que Pablo está hablando es profético, por eso es difícil. Guardaos no sea que os mováis de vuestra firmeza, arrastrados por el error de aquellos que andan desordenadamente. Por el contrario, permaneced creciendo en la gracia. O sea, la gracia se crece en ella. La gracia no es una experiencia como la que uno tuvo cuando lo trasladaron. Cuando tú dijiste, ay Señor Jesucristo, sí, verdad que tú eres el Señor. Eso es una experiencia que uno tuvo. La gracia tú incursionas en ella y te mantienes creciendo en el conocimiento de la gracia. O sea, hay que mantenerse creciendo. No es como hay personas que oyeron 3 mensajes de gracia y ya son predicadores de gracia. No, en esto yo todavía estoy aprendiendo. ¿Por qué? Porque la gracia es un misterio. Es el mensaje más profético que hay. ¿Por qué? Porque es el misterio escondido desde antes de la fundación del mundo, que ha sido avisado de antemano. Entonces, ese es el corazón de lo que queremos hablar hoy. ¿Por qué la mayoría de la gente no entiende la gracia? Entonces, estuvimos hablando el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús fue un mensaje que nos llevaba a conocer más del reino de la gracia y lo habló todo en parábolas. El misterio de Jesús se dividió en dos partes. Uno fue los milagros y el otro fue las parábolas, que no era otra cosa que un mensaje profético que él mismo dijo que solamente le era dado a entender a aquellos que él escogía para que entendieran. Lo dice en Marcos 4, verso 11. Vamos a buscarlo ahí para ponerle ese clavito ahí. Marcos capítulo 4, verso 11. O sea, capítulo 4 de Marcos es la fórmula, porque él dice en el verso 13, si no entiendes esto, no entiendes nada. Esta es la fórmula. Y en el verso 11 le dice a sus discípulos, voy a leer el 10 para que estemos ahí en base, dice, cuando estuvo solo los que estaban cerca de él con los 12, le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a ustedes es dado saber el misterio, ¿de qué? Quiere decir que esta parábola ¿de qué trata? Del reino. Más a los que están fuera, por parábola todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan. Quiere decir que un misterio profético no está supuesto a entenderlo la gente en la época en la cual se anuncia.
Ah, entonces tu cara me dice, entonces ¿para qué lo anuncian? Porque hay algunos de esa época que sí lo entienden. Yo le decía a mi esposa esta mañana, que a lo mejor la gente piensa que en mi casa los 7 días se habla de profecía y de la palabra y gracia, y es todo lo contrario. Porque yo he aprendido hace mucho tiempo a esperar que el terreno esté propicio para regar la semilla. Y en la casa lo que nosotros hacemos no se presta el ambiente para regar la semilla de la palabra. Pero cuando veníamos en el camino, que no sé por qué salió el tema, yo le dije, la mayoría de la gente no entiende lo que yo hablo. Y a veces es mejor que no lo entiendan. Porque cuando lo entienden, sobre ellos cae una responsabilidad. Y si su vida no va conforme a eso que entienden, se busca un problema. ¿Me expliqué? O sea, la mayoría de la gente no entiende lo que yo hablo y yo estoy consciente. Y yo no los culpo. No están supuestos a entender. Pero el que es elegido para entenderlo, tiene un compromiso muy serio. Entonces, si tú vienes a ver, para alguna gente es mejor no entenderlo. ¿Me expliqué bien? No fui brusco. Fui franco como siempre, ¿verdad? Ya. Como que no me estoy postulando para nada, ¿verdad? Ya. Oído, si quiere lo escribe. Siempre la intención de Dios, siempre la intención de Dios desde el principio ha sido establecer su reino en la tierra y que fuera señoreado por su máxima creación. Por eso a esa máxima creación los creó a su imagen y semejanza y les dijo, lo estoy haciendo para que señoreen. Y los llamó dioses. ¿Qué sucede? Que como todo lo de Dios, por eso a mí me gusta tanto ese versículo de Eclesiastés, lo que ha de ser fue allá y Dios restaura lo que pasó, porque nosotros dañamos mucho el propósito de Dios. Entonces hay mucha gente que ese mismo mensaje de somos dioses lo han dañado. ¿Ve? Entonces lo han dañado tanto porque dicen somos dioses, pero su comportamiento no va a tono con eso que dicen. Entonces que te está viendo y mirando y dice, mejor me quedo como estoy. ¿Entiendes? Pero Dios está restaurando lo que pasó. ¿Ve? Dios siempre restaura. Pero la intención de Dios siempre ha sido establecer su reino en la tierra y que ese reino en la tierra fuera señoreado por su máxima creación. Adán llegó allí, cuando Adán llegó allí estaba todo creado. Cuando Adán no funcionó conforme a lo que necesitaba funcionar para poder señorear sobre esa creación que Dios le había entregado, oído, Dios retiró su reino de la tierra. Se quedó el reino de la tierra, pero no el reino de los cielos. O sea, Dios siempre ha querido su reino, el de los cielos, establecerlo en la tierra. Y que ese reino fuera señoreado por su máxima creación. Para que eso sucediera así, nos creó a su imagen y semejanza dioses como Él. Una vez perdimos la capacidad de señorear, entonces Dios dijo, yo no puedo dejar mi reino de los cielos en la tierra, me lo llevo. Y los recogió. Lo acercó en Jesús. Era el único que podía acercarlo, porque Dios ya tenía un plan nuevo, ¿ves? Siempre lo segundo es mejor. Entonces lo establece en Adán, lo regresa en Jesús, donde Él dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿En quién se ha acercado? En Él. Lo traspasa a la iglesia cuando finalmente le dice, a vuestro Padre le ha placido entregaros el reino preparado para vosotros. Sucede que la iglesia no ha sabido señorear sobre ese reino. Por eso ahí Colosenses 1, búscalo allí,
Yo voy a leerlo de aquí otra vez y te voy a explicar o te voy a hacer notar una de las incapacidades que tiene la iglesia que por ese motivo no pueden reinar sobre un reino que ya está establecido en la tierra. Colosenses 1. En el verso 12. Dice, con gozo dando gracias al Padre que os hizo aptos. ¿Quién te hizo? Dios. Para participar de la herencia, diga reino. Reino es herencia. Herencia es reino. De los escogidos en luz. La tuya dice santos. El cual os ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Oído, aquí donde está el problema de la iglesia evangélica más que en nada. En quien tenemos redención. ¿El perdón de qué? De un pecado. ¿De qué? Pecados. Entonces la iglesia evangélica, al seguir batallando con el pecado, ya no puede reinar. Porque dice que cuando nos trasladaron, oído, Dios cambió el pecado por mala conducta. Cuando una persona hace algo incorrecto, en cuanto a Dios era pecado, pero ya para Dios no lo es. Hoy es a mala conducta para el hombre. No sé si estoy muy grueso. ¿Está bien? Hoy en día Dios ya no brega, no trabaja con el pecado de nadie. Los que hoy en día trabajan con la mala conducta de la gente son los jueces, la policía, las enfermedades, el FBI. Que la gente recoge lo que siembra. Pero en cuanto a Dios, redención de pecados. Entonces a la iglesia evangélica todos los domingos estar bregando con la misma gente sobre los mismos pecados, ellos no pueden reinar. Entonces aunque hay un reino de los cielos establecido en la tierra, no pueden señorear sobre él. Porque dice que ha sido trasladado del reino de la ignorancia. Tú fuiste trasladado, quieras o no quieras. El día que tú te atreviste, por error o por curiosidad, decir, yo recibo a Jesucristo como mi Salvador, ese día te trasladaron. Lo hayas hecho de rodillas, lo hayas hecho acostado, lo hayas hecho de pie, lo hayas hecho por la radio, lo hayas hecho tú solo, lo hayas hecho en una casa, lo hayas hecho en una iglesia, lo hayas hecho donde lo hayas hecho, a ti te trasladaron del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. En el reino de su amado Hijo no hay pecado, no existe el pecado. Porque estamos hablando en conformidad a Dios, no en cuanto a la gente. Que no nos conviene hacer lo mismo que hacíamos antes, que antes se llamaba pecado y hoy es mala conducta. Supuesto que no nos conviene, no es bueno. No es bueno. Supuestamente que no. Pero mientras la iglesia siga bregando con cosas que Dios ha abolido, no pueden reinar en vida. Les pasa lo mismo que les pasó a Adán. ¿Dónde está más que nada el asunto del pecado de la gente? Aquí. En la mente. Lo que es mala conducta ellos lo ven pecado. Cuando lo ven pecado se ven separados de Dios. Y Dios les está diciendo, si hubo una sangre. Cuando yo te miro a través de la sangre. Y cuando te miro te veo limpio, emblanquecido, justificado, glorificado, redimido, comprado, más blanco que la nieve te veo yo a ti. Entonces, mientras ellos no entiendan esa parte ahí, de que el perdón fue de los pecados, que fueron redimidos, ellos no pueden reinar en vida, como habla Romanos capítulo 5. Vamos a buscarlo un momentico ahí. ¿Voy explicando? Ya.
Romanos capítulo 5, vamos a leer el verso 12, 13 y 14, y después el 17. Romanos capítulo 5, verso 12, dice, por tanto, como el pecado entró, diga entró, que decir que si entró no había. Entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, dígase Adán, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Tan pronto tú pasas la línea fina y te metes a ley, te metes a rudimento, ya estás inculpado de pecado otra vez. Enseguida, tú ves para atrás, vuelves al terreno donde está el pecado. Tan pronto brincas aquí, ya vas a la gracia y ahí no hay. Pero cuando tú a estos religiosos le quitas esa parte, le acabas con todo el ministerio. Le acabas con el miedo. Ya no pueden asustar a la gente. Ay, porque el miedo del religioso es, ay, porque a mí me lo dijeron muchísimas veces los pastores dando las conferencias por ahí, por el mundo entero. Ay, pastores, que si tú le quites eso a la gente no viene a la iglesia, que no venga. Ay, que si tú le quitas eso a la gente, el susto, se van a pegar a acabar con el mundo, que acaben. Tú lo que tienes que hablar es la verdad a la gente, que la gente haga con su vida lo que ellos quieren. Dice, no obstante, reinó la muerte a causa del pecado. ¿Desde quién? ¿Desde Adán hasta dónde? Hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Quiere decir que la muerte acabó a causa del pecado, ¿dónde? En Moisés. Cuando entró Jesús, que es el que implanta y pone el fundamento para la gracia, se acabó. Pero mientras la iglesia evangélica no entienda eso, siguen bregando con algo que para Dios no existe. En ese reino de Dios no existe eso. Dice, verso 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, entiéndase a causa del pecado, mucho más reinarán en vida. Si tú vas a reinar en vida es porque estás aquí vivo y coleando. Entonces, si tú vas a reinar, tiene que haber un reino aquí abajo para que tú reines en vida. Porque si vas a reinar en vida, no puede estar el reino de los cielos ahí arriba. Ahora, si tú eres como predican los evangélicos, que tú vas a reinar cuando te mueras, ya eso es otra cosa. Pero aquí dice que vas a reinar ¿cómo? En vida. Si vas a reinar en vida es porque vas a estar aquí. Y si vas a estar aquí, tiene que haber un reino aquí para que tú puedas reinar aquí. Mucho más reinarán en vida, oído, despacito. Esto yo lo he hablado muchísimas veces, vamos a ver si tú lo entiendes. Ojalá no lo entiendas. Tremenda ironía. Cínico como Pablo y como Jesús. ¿Para qué vine yo si no quiere que yo entienda nada? Para eso me voy y no vuelvo. Mira quiénes son los que reinan en vida, oído, 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 oído. Mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. Y el don, el regalo de la justicia. Entonces, si tú quieres reinar en vida, tú no puedes estar en ley. Tú no puedes andar buscando justificación cada domingo, porque si tú recibiste la justificación como regalo, tú reinas en vida. Quiere decir que tú andas justificado. Pero si tú andas cada domingo buscando que el pastor rece por ti para poderte justificar, haciendo un ayunito, haciendo un aceitico, tomando una hostia para poderte justificar, tú no puedes reinar en vida. Aunque el reino esté establecido, aunque el reino ha sido entregado. ¿Me expliqué? Más o menos. Busca Mateo 4.
Mateo capítulo 4. Vamos a ver una cosa. Acuérdate que estamos viendo gracia donde otros no la ven. Mateo capítulo 4. Verso 1. ¿Cómo lee ahí al principio? Déjame ver esto aquí. Ok. Que dice entonces la presencia divina, la Ruach HaKodesh, en forma de mamá, lo llevó de la mano al desierto para ser tentado por el maligno. En esta versión aquí, maligno aparece como la palabra Baal. Baal fue una institución de los babilónicos. La traducción de Baal es Señor. Entonces ese Baal, pues había que dar la adoración. Ya cuando tú pones, había una estatua de Baal, entonces había que dar la adoración y rendirle. Ya ahí la fe no existe. Entonces tú no puedes servir a dos señores. Tú no puedes adorar a Dios y a Baal al mismo tiempo. Entonces aquí el Baal o el diablo, Satanás, en esta tentación del desierto es tipificado por Baal, porque él va finalmente en este episodio a pedir la adoración a Jesús. Ese es el final del episodio. Si tú postrado, cuando había concluido los 40 días, tenía hambre, fue el momento cuando se le acercó el tentador para decirle, si en verdad tú eres el Hijo del Eterno, da la orden para que estas piedras se conviertan en pan. Mas él respondiéndole, diciéndole, escrito está, no solo del pan depende la vida del hombre, pero sí de toda palabra que va saliendo de la boca del Eterno. Entonces, ¿cómo dice la tuya en el verso 5? No, el diablo no. La Ruach HaKodesh. La que lo lleva a él es la presencia divina para ser tentado por el diablo. No es el diablo el que lo agarra a él de la mano y se lo lleva. Digo yo, no sé, ¿no? No es lo mismo que la presencia divina, lo que nosotros entendemos por el Espíritu Santo, que aquí Dios presenta al Espíritu Santo como en hebreo es la Ruach HaKodesh, que es la presencia divina o la brisa divina en forma de madre. Dios, la presencia divina se te presenta en forma de madre, que te lleva al colegio de la mano, te cuida, te cruza la calle. Pero en esa versión dice, el diablo lo llevó. Ay, al mongo Jesús lo cogió el diablo y lo llevó. La Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, lo llevó hasta la ciudad escogida y lo paró sobre la parte más alta del templo. Y le dijo, si en verdad tú eres el Hijo del Eterno, salta tú mismo hacia el precipicio. Porque escrito está, sus mensajeros enviará contigo donde quiera que vayas y en sus manos te cargarán para que tu pie no tropiece en piedra. Mas Jesús replicó diciendo, pero también está escrito, no tentarás al Eterno vuestro Dios. Verso 8, oído, presta atención aquí. Y de nuevo la Ruach HaKodesh lo llevó consigo, esta vez a un monte altísimo, y desde allí el Baal le mostró, ¿qué dice ahí? Todos los reinos de esta edad presente. Fíjate que ahí no le mostró los reinos de los cielos. O sea, cuando Dios retiró el reino de los cielos en Adán, los que se quedaron fueron los reinos de la tierra. Eso es lo que el diablo dominaba, el reino de los cielos no. El reino de los cielos se acercó en Jesús y le fue traspasado a la iglesia.
para que la iglesia señoreara sobre ese reino. El reino de los cielos, oído, gobierna sobre los reinos de la tierra. Pero tú no puedes gobernar sobre los reinos de la tierra, sobre la finanza, etcétera, etcétera, si tú no sabes funcionar en el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es el que gobierna el otro. Versículo muy suave. Buscad primeramente el reino de Dios y cómo este funciona. Y todas las demás cosas que están en los reinos de la tierra serán añadidas. Pero uno quiere que le sean añadidas las cosas en los reinos de la tierra sin saber caminar en el reino de los cielos. No se puede reinar con mente de esclavo. No se puede reinar con mente de esclavo, con mente de miseria, no se puede. Entonces, fíjate que lo que el diablo le ofrece a Jesús, Jesús se le ríe en la cara porque dice, muchacho, tú no ves que el reino que yo vengo, diga acercando, gobierna sobre todo eso. Que una vez yo establezca el de mi padre, ese gobierna a todos los demás. Mira. Pero fíjate lo que él busca finalmente, mira. Y desde allí le mostró todos los reinos de esta edad presente y la gloria que ha sido dada a ellos, para luego decirle, todo esto te lo daré si tú te postras delante de mí, aceptándome como tu autoridad suprema, dispuesto a obedecerme y servirme para siempre. Casi nada. O sea, que es lo que andaba buscando él finalmente, la adoración, porque él está representando aquí a Baal. Entonces Jesús le responde, solamente al Eterno reconocerás como Dios, y solamente a Él temerás y darás culto. Entonces el Baal tuvo que marcharse deprisa. Y aquí vinieron mensajeros celestiales de parte del Eterno para atender a sus necesidades. ¿Va copiando? En Lucas 15, no lo busque, porque ya estuvimos ahí bastante rato, en la semana pasada, pero vimos en Lucas 15, que es lo que por ahí se conoce como la parábola del hijo pródigo. Nosotros no la vemos así, vemos una explicación en parábola sobre el reino, es lo que vemos nosotros. Y lo que más vimos allí es que hay una pauta que se marca, donde el muchacho descarriado regresa. Ese es el descarriado, regresa, porque el otro estaba allí. El descarriado regresa, oído, y el sacrificio del becerro gordo le hace que le den más sin pedir nada. Primero le pide al padre parte de la herencia, el padre le da, él va y lo malgasta. Tiempo después el Espíritu Santo lo lleva a la hacienda de los cerdos y ahí vuelve en sí. Y regresa a la casa del padre. El padre lo recibe, se le tira al cuello, lo besa, manda a sacar el becerro gordo que tenía preparado para cuando el hijo regresara, porque él sabía que el hijo regresaba. Y la muerte del becerro gordo marca la pauta donde el padre le dice a los sirvientes, me sacan el vestido mejor, me sacan un anillo, me le dan zapatos y hagamos fiesta. Quiere decir que en la segunda parte el hijo no pide y recibe más que al principio por haber pedido. Ahora, cuando vemos un poquito más adelante, el otro hijo mayor que se quedó en la casa representa a la iglesia evangélica, a la iglesia religiosa y a Israel. Y le reclama al padre diciendo, tú a mí nunca me has dado nada. Quiere decir que no disfrutó de nada. Porque él quería disfrutar y le reclamó al padre diciéndole, porque yo te he obedecido y te he servido, he trabajado porque tenía una hacienda, he trabajado mucho, he obrado mucho, te he obedecido, no me has dado nada. Sin embargo, a tu hijo que no ha hecho nada, le has dado todo. Lo que no se dio cuenta es que la pauta la marcaba el becerro. Todas las cosas que pertenecen ya me han sido dadas por su divino poder y las recibo mediante el
no cimiento. Eso es lo que queremos notar ahí. Que ahí en esa parábola, yo no he oído a nadie que haya visto eso ahí. El sacrificio del becerro nos lleva a la gracia. Y al llevarnos a la gracia, nos dan más en la gracia sin pedir nada. Mientras tanto, el que está queriendo obedecer y trabajar mucho, no disfrutó de nada. Dándonos a entender que esto no es por obra, ni por esfuerzo, ni por obediencia, sino por el amor del Padre. Entonces, me dieron una información ahí que te la paso, no la tengo completa, el hermano Ligny la tiene, sería bueno que se acercaran, y ustedes que son fanáticos del Facebook y el Internet y todo eso, hay una información buena ahí de un sacerdote que está hablando ahí en el Internet, está predicando y está anunciando en el año 1999, donde él está diciendo que la Iglesia Católica ha entendido que la salvación es por gracia y no por obra. Y que ese es un pacto que han firmado, que los luteranos lo aceptaron así, los metodistas lo han aceptado así, lo han firmado, y el episodio o el programa se trata de un pastor evangélico atacando al cura. Porque los únicos que no han querido aceptar que la salvación es por gracia son los evangélicos. En el año 1999 el INE tiene la información. Esa es la generación X. En cualquier momento tú ves una división ahí en la Iglesia Católica. El camino se viene preparando. Por años lo hemos venido diciendo, eso tiene que ocurrir. Donde algo quizás hará este Papa. La profecía dice que este es el hombre, que va a producir unos cambios. Este es el Papa número 200 no sé cuánto, y hubo un Papa que fue el Papa Malaquía que profetizó, creo que eran 213 papas, y en el 214 se destruía la iglesia. O sea, lo que se destruye no es la iglesia como tal, ella va a seguir con su Vaticano, pero algo van a cambiar ellos que va a hacer que la iglesia se divida. Déjame decirte que ya el Papa el anterior a este, ¿cómo se llamaba? Benedicto. Creo que fue bajo Benedicto. Ya hay curas que los han aceptado como esposa e hijos. Pero está calladito. Está calladito. Ahora están trabajando con el celibato. Están tocándolo así, mira, porque es algo muy delicado para esa iglesia. Lo están tocando con pincitas así, diciendo, ya no lo vamos a poner como requisito, sino voluntario. El que quiera ser cura y someterse al celibato, pues que se someta, pero el que quiera ser cura y se quiera casar, que se case. Pero eso todavía no es ley firmada. ¿Ves? Y yo pienso que cualquiera de esas cosas va a denotar, a detonar la partición de esa iglesia, y vamos a ser testigos de gente dentro de la iglesia católica, casada con hijos. Vamos a pasar por un shopping center y vamos a ver ahí que diga Iglesia Católica de la Gracia. Y vamos a ver ahí a un ex cura casado con sus hijos predicando gracia. Oído, sin haber tenido que pasar por los evangélicos, que es más malo que haber pasado por el mismo infierno. El evangélico es un susto y un susto y un susto. ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! Pasa al frente, ¡ay, qué susto! Tú te pones a ver hoy en día los que más mala copia son de los judíos, porque ya, oído, escúchame, ya los judíos no pueden hacer lo que hacían antes, aunque quieran, porque no tienen templo. ¡Aló! Ellos hacen en su sinagoga algunas cositas, pero aunque ellos quisieran hacer lo que hacían antes, Dios mismo, mira, es que Dios es tan bueno, que Dios es capaz. Lo que pasa es que tú y yo a veces no lo entendemos. Cuando Él ve que algo nos hace daño, nos lo rompe.
Cuando Él ve que una relación no nos conviene, nos las quita. Y tú, ay, no me quiso más. No es Él no te quiso, Dios te lo quitó porque no te convenía. ¿Tú crees que Dios no ama a ese pueblo de Israel? Entonces ¿qué hizo Dios? Quiere decir que les rompo el velo. El velo. Y ustedes van y lo cosen y siguen la misma. Por ahora le destruyo el templo. A ver dónde van a matar animales ahora. Se acabó. Habiendo yo dado la vida a mi hijo, tú vas a venir a traer un animal de 4 patas para decir que ese es el cordero del sacrificio. No, yo no voy a permitir eso. Porque si yo dejo que eso pase, tengo que acabar con todos ustedes. Entonces tú ves que la Iglesia Católica, ya los judíos están echando para atrás porque no pueden hacer. La Iglesia Católica está reconociendo, los luteranos están reconociendo, los metodistas están reconociendo, y los evangélicos cada día meten más cosas para asustar a la gente. Entonces, para los que están quizás hoy sintonizando por vez primera, Mateo 3:2, el reino se ha acercado, dijo Jesús. En Mateo 6:10, le dijo a la gente, oren así, venga tu reino. No está hablando de los reinos de la tierra, está hablando del reino de los cielos, que se lo había quitado cuando lo de Adán. Oren así, venga tu reino, pero cuando venga, buscar primeramente cómo trabaja antes de meterte a él. Para que todas las cosas que ustedes están viendo en los reinos de la tierra sean gobernadas por el reino de los cielos y les sean añadidas a ustedes. Mateo 12:28, ha llegado, llegó, está aquí. Mateo 25, no temáis manada pequeña, vuestro Padre le ha placido entregaros el reino preparado para vosotros. Mateo 21:43, le dijo Israel, supuestamente ustedes eran los que representaban el reino de los cielos, aquí han fallado, es quitado de ustedes y es dado a gente que produzca fruto. Reino del Eterno. ¿Por qué no entendieron el mensaje? Profético. Siempre me gusta poner como ejemplo el caso de Isaías 7:14, donde es el anuncio. ¿Por qué me gusta ponerlo como ejemplo? Porque ya pasó. Ya pasó. Ellos no lo entendieron, tú sí. Porque ya hoy no es profético. Ya la Virgen parió el muchacho. Ya el muchacho creció. Ya el muchacho murió. Ya el muchacho resucitó. Y llevamos 2000 años hablando del muchacho. Ya hablar de Isaías 7:14, ellos no lo entendieron, tú sí. Ellos no entendieron lo de Noé, tú sí. El arca de Noé, ellos no entendieron eso. Ellos no entendieron lo de Jonás, tú sí. De la misma forma que estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días con 3 noches, de la misma forma estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días con 3 noches para luego resucitar. ¿Tú lo entiendes? Ellos no. ¿Por qué? Profético. Ellos no estaban supuestos a entenderlo. Cuando Jesús habló de su resurrección, ellos no lo entendieron. Tú sí. Si lo hubieran entendido, no se hubieran apartado de la cueva. Y cuando llegaron allí, ¿qué decían? Se lo han robado. Tú sí. Oído, escucha. Ellos no entendieron la gracia. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Oído? Los apóstoles cuando vieron con Jesús no lo entendieron. Porque por ahí empecé, por Pedro. Ni Santiago entendía tampoco. Ni Juan tampoco. O sea, cuando tú lees a Juan, que es el discípulo del amor, ten cuidado con Juan. Ten cuidado con Juan. Pues Juan te envuelve. Cuando tú vienes a ver, estás poniéndole el corazón a Juan y Juan no predicó gracia nunca. Pedro fue el que más o menos, aunque no la entendía, la aceptaba y ya dejó de atacar a Pablo. Oído, los enemigos más grandes que tuvo Pablo fueron Santiago, Juan y Pedro. Cosas difíciles de entender.
Los indoctos inconstantes tuercen las escrituras para su chachat, su propia desilusión, su propia corrupción, su propia confusión. Creo que lo dejo ahí. Son las 3. Profecía. Profecía. Hay dos tipos. La de Dios, que es inminente. La que Dios le da al profeta para anunciar sobre un plan que Él tiene sobre su corazón. Ese es inminente, ese no importa si tú la crees, no la crees, si te conviene, no te conviene, si te gusta, no te gusta. Todo es cuestión de tiempo. Eso él la encierra en un relojito profético. Cuando llega el tiempo, esa profecía se cumple. La de la gente es condicionada. A mí no me gusta profetizarle a nadie. ¿Por qué? Porque siempre, y tú puedes observar cualquier video que yo haya profetizado a una persona, siempre la profecía a esa persona va acompañada de si esto, esto otro. Como la gente no entiende, ellos creen que por cuanto el profeta le dijo, ya eso se va a dar, aunque ellos sigan viviendo el mismo tipo de vida desordenada. Y no es así. Por ejemplo, yo una vez le dije a un hombre, en tu paciencia está en tu riqueza. ¿Cómo era la profecía condicionada? Tenía que tener paciencia. Era todo. Paciencia, más nada. Ah, no, pero ya el otro día, Dios me profetizó que voy a ser rico. Que voy a tener riqueza. Tenía un trabajo que ganaba más de $100,000 al año con 1,500 beneficios. Enseguida dejó el trabajo, se puso a hacer el mismo negocio él y quebró a los 6 meses. ¿Había profecía? Sí. ¿Era de Dios? Sí. ¿Estaba condicionada? Sí. ¿La cumplió? No. La que es inminente. Esa es inminente, aunque tú creas que lo que la persona está diciendo es lo más inverosímil del mundo. Mira, a mí Dios me ha usado en países para profecía. Y voy a decir 3 casos de gente que hay aquí que estaban ahí cuando Dios me usó para eso. Uno fue en Venezuela, bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, predicando un octubre en el Pachencho Romero de Maracaibo. A mitad de predicación, Dios me mostró una visión y me dijo, dice Dios, y me enseña que estas calles estarán llenas de tanques, con hombres vestidos de verde olivo y boinas rojas. ¿Cuántos años hace de eso? Eso está ahí. ¿Quién se podía imaginar en el año que era, 80 y pico, que las calles de Venezuela se iban a llenar de tanques? Cuando en Venezuela no se podía dar ni un cacerorazo en aquella época, porque la gente iba presa. Las calles llenas de tanques, con hombres llenos vestidos de militares con boinas rojas. Bueno, ¿cuánta gente no me atacó? Me querían golpear allí mismo en el estadio, que yo era un hereje, que yo era un mago, que yo era un brujo. Ahí está. ¿Por qué se cumplió? Porque eso no dependía de la gente de Venezuela. Ese era algo que era inminente. Entonces, Costa Rica, pero hace años como en los años 80 y pico, yo fui a dar allá unas conferencias al estadio Rosabal Cordero. Y había un hombre que fue el que planificó, que me dijo, pastor, los lunes, yo creo que nosotros no éramos pastores todavía, ¿no? Los lunes se reúnen todos los pastores y siempre hay una predicación. Queremos aprovechar que usted está aquí, a la campaña que se va a dar acá, para que usted vaya y nos predique.
durante el día. Digo, bueno, yo voy, una iglesia inmensa llena de pastores así. Y estando yo predicando, ahí había un hombre en la ciudad que lo tenían tildado de loco, porque era un abogado muy prominente y de momento tuvo una experiencia y le dio con separarse del buffet de la ciudad y meterse como a un campo, y andaba vestido como los tiempos de antes, con un batilongo, y andaba con un bastón pero grande y un cuerno. Y lo del hombre era estar allá, un tipo Juan el Bautista. Salía todos los días a la plaza del parque a las 12 del día y allí le hablaba al alcalde, le hablaba a los políticos, le hablaba a los pastores, le hablaba al cura, pero duro. Dicen que el hombre era un hombre de Dios. Yo nunca logré conocerlo así personalmente, pero lo respetaban, aunque andaba con su locura, con su barba y todas esas cosas. Estando yo predicando, el hombre se para con aquel cuerno de este tamaño así. Y dije, ¿y esto qué cosa es? Cuando él hizo eso, la gente, todo el mundo se cayó. Y el hombre se puso en pie y le dijo a la gente, he aquí ante ustedes otro con el espíritu de Elías. Yo no entendía aquello en aquel momento, lo que aquel hombre estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo ese hombre? Que de la misma manera que Dios había usado a Elías en aquellos tiempos para corregir y anunciar algo que la gente de su época no entendieron, pero de que después se entendería, de la misma manera que el mismo espíritu de Elías o la misma forma que Dios había usado a Elías, iba a usar a Juan el Bautista para corregir y anunciar algo que la gente de aquella época no entendían, pero después se entendería, me iba a usar a mí para anunciar algo en mi época que la gente de mi época no iba a entender, pero después entenderían. Y entonces, pasados los años, yo me acordé de aquello. Y eso a mí me dio tranquilidad. Porque mira, ahora mismo yo no sé, a lo mejor nosotros somos de cierta forma, no responsables, pero como hay tantos mensajes en internet, y yo he corrido tanto, yo he corrido más que un kilo prieto de esos americanos. Y hemos estado en radio, en 3 emisoras al mismo tiempo, y televisión por satélite en todos los Estados Unidos. Yo pienso que de alguna manera nosotros hemos afectado a mucha gente. Porque, ¿qué te digo? Uno a veces no se da cuenta. Yo no hace mucho estaba leyendo, creo que una revista de esas de artistas. Y cuál no es mi sorpresa que esta María... ¿Cómo es la no, María Elvira no. Marilena Salinas comenta en una revista de esa de People, en español, algo de eso. Dice, y como dice nuestro pastor Barbón, en su libro Tú puedes, por el pasado nada puedo hacer, mas mi futuro podrá ser tan excelente como yo quiera. Y esa señora ni la conozco. Ahí soy el pastor de ella. Entonces yo escribo un libro, hago un programa de televisión, hago un programa de radio, me meto en el internet y yo no sé en este momento cuánta gente está entendiendo, pero cuántos, aunque no entiendan, cuántos han entendido. Y cuántos en el futuro llegará el momento de que todos esos que hoy no entendieron, entenderán. Una última cosita. Busca ahí el segundo libro de Reyes y nos vamos. Segundo libro de Reyes. Mantén tu atención en esto que vamos a leer hoy, porque vamos a continuar la semana que viene. Si llegas más temprano, yo sé que es muy temprano para ti. Empezamos más temprano, porque aquí tenemos un horario que cumplir. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 12. Tú te mantienes ahí porque ahí vamos a agarrarlo la semana que viene. En lo que profetizó el profeta Malaquías, cuando iba Dios a los 400 años de silencio, con lo que cerró ese libro, fue con, he aquí, el espíritu de Elías viene y cerró ahí 400 años más tarde
encontramos al ángel Gabriel diciéndole al padre de Juan el Bautista, el espíritu de Elías estará sobre tu hijo Juan. ¿Viste? O sea que no es el espíritu, a ver si me explico, no vaya a ser alguien que me malentienda, que piensa que los espíritus se traspasan, sino que de la misma manera que Dios usó a esa persona, va a usar a la otra. Como ejemplo, va a hacer las mismas cosas, la misma misión, la misma oficina, el mismo ministerio. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 12. Viéndolo Eliseo, diga, Eliseo es profeta. Okay. Hijo de Elías en el ministerio. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, rompió en dos partes, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Diga, milagro. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías, ¿lo entendimos qué cosa es el espíritu de Elías? ¿Verdad? Que no es el espíritu de Elías. Reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Ahora oído, aquí termino. Cuando tú lees de ahí en adelante el ministerio de Eliseo, profeta, habla de ahí en adelante hasta el capítulo 13 de ese libro de Reyes, y en 13 capítulos o en 11 capítulos, no contando el 1 y el 2 aquí, Eliseo, si mal yo no conté, produce 15 milagros. 15 milagros. Milagros diferentes. El hijo de la mujer importante, que la mujer concibe al niño, el hijo se le muere y lo resucita, y las tinajas de aceite, milagro. Oído, pero tú no encuentras a Eliseo en ningún momento corrigiendo un rey. Sin embargo, cuando tú lees a Elías en su ministerio tenía milagros, que ahí tienes el cuervo que le traía comida, pan con carne todos los días y agua, tienes el de la viuda de Sarepta de la harina que se aumentó, tiene esto, creo que es Elías también el que hace, creo que es Eliseo el que hace que el hacha de hierro flote del agua, Elías el que manda bascáforo del cielo, y de ahí en adelante Elías, oído, se dedica es a corregir al rey Acab. ¿Qué pasa en esto? Mira, léelo ahí otra vez. Verso 12. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando su vestido, ¿qué hizo? En dos partes. Agarró una parte, la que le tocó a Eliseo fue la de los milagros. A Eliseo no le tocó corregir a los reyes, ni anunciar anticipadamente la gracia. Porque el manto aquí es como si fuera, tú no has oído por ahí, dice, no, si yo tengo un manto profético. Yo tengo un manto profético, ¿y cómo así? No, a mí me lo echó el apóstol fulano. Yo estaba allí en un culto y él vino y me se quitó el traje, sudado y apestoso, y me lo dio por arriba. Y ya yo también soy apóstol ahora, obispo, profeta, lo que sea, no es así. El manto quiere decir lo mismo que el espíritu. El manto de Elías, lo que tipifica aquí, que el mismo espíritu de Elías, pero cuando él rompió el manto, cogió la mitad del manto y enseguida hizo milagro, pero no tuvo profecía, porque en el ministerio de Elías había las dos cosas, milagro y profecía,
Pero como se rompió el manto en dos, a él lo que le tocó fue la parte del manto que tenía los milagros, pero no la profecía. Esa le tocó fue a Juan. Bien, si hay dinero, lo recogemos. Si no, se lo quitamos.